La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión del Valle, mientras Nicolás Galván contemplaba el vacío desde su despacho. Sus dedos acariciaban distraídamente el marco plateado de una fotografía donde 3 rostros sonrientes le devolvían la mirada. Él mismo, 5 años más joven, junto a Ana y el pequeño Lucas. Una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona, a otro tiempo. El aroma de Terre d'Hermès flotaba en el aire, mezclándose con el olor a madera antigua y cuero de los sillones. Nicolás encendió un puro cubano, como hacía cada noche, solo para dejarlo consumirse en el cenicero de cristal. Era un ritual sin sentido, como tantas otras cosas en su vida desde el accidente. Señor Galván, la voz de su ama de llaves interrumpió sus pensamientos. La junta directiva ha llamado 3 veces hoy. Están preocupados por su ausencia en las últimas reuniones. Nicolás ajustó su camisa de lino blanco, sin voltear. Diles que estoy indispuesto. Su voz sonaba hueca, distante, como siempre. La mujer dudó un momento antes de continuar. También llamó su hermano. Insiste en que necesita descansar, tal vez un cambio de aire, la propiedad en Galicia. ¿Para qué?, la interrumpió bruscamente, girándose. La luz grisácea del atardecer acentuaba las canas prematuras en sus sienes, y sus ojos verde grisáceos parecían más profundos, más oscuros. ¿Para contemplar otras paredes? ¿Otros techos? Se acercó al ventanal, observando cómo la lluvia transformaba el jardín en un paisaje difuso. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre que apenas reconocía. Alto, elegante, impecablemente vestido y completamente vacío. Sus dedos rozaron el cristal frío. En algún lugar de la casa, un reloj antiguo marcaba las horas con la misma precisión implacable de siempre. El tiempo seguía avanzando, aunque para él se hubiera detenido hace exactamente 1825 días. 5 años, murmuró para sí mismo. 5 años y aún puedo oír su risa en los pasillos. El mareo llegó sin aviso. Primero fue un ligero temblor en las manos, luego un zumbido en los oídos. Las paredes parecieron acercarse. El aire se volvió denso, irrespirable. Nicolás intentó alcanzar el escritorio, pero sus piernas fallaron. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue el grito alarmado del ama de llaves y el sonido de la fotografía al estrellarse contra el suelo, el cristal del marco rompiéndose en 1000 pedazos, como su vida aquella noche de lluvia 5 años atrás. Horas más tarde, las luces de una ambulancia iluminaban intermitentemente la fachada de la mansión. El diagnóstico: colapso nervioso. El destino: una exclusiva clínica privada en la costa gallega, donde el mar y el cielo se fundían en un horizonte infinito de posibilidades. Lo que Nicolás no sabía, mientras la ambulancia atravesaba las calles mojadas de Sevilla, era que el destino había comenzado a tejer sus hilos. En aquella clínica, entre el aroma a sal marina y eucaliptos, una mujer de ojos color miel y un tatuaje de constelación en la muñeca estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en 5 años, no era una lluvia de despedida, sino de renacimiento. El amanecer en la costa gallega pintaba el cielo de tonos rosados, mientras Estrella Vizcaíno caminaba por los pasillos de la clínica Costa Atlántica. Su vestido azul marino ondeaba suavemente con cada paso, y el aroma delicado de agua de Lowe dejaba un rastro sutil a su paso. Sus dedos jugaban distraídamente con el collar plateado que nunca se quitaba, un hábito que se intensificaba en los días especialmente agitados. Estrella. La voz energética de Clara Romero resonó en el pasillo. Su mejor amiga apareció con su característico uniforme personalizado y su cabello rubio rizado recogido en un moño despeinado. «Ya te enteraste. Anoche ingresaron al famoso hotelero Nicolás Galván. Dicen que tuvo un colapso nervioso en su mansión de Sevilla». Estrella continuó revisando los expedientes en sus manos, intentando mantener su habitual compostura profesional. «Clara, sabes que no me gusta el cotilleo sobre los pacientes». «No es cotilleo, cariño. Es tu nuevo paciente asignado». Clara le guiñó un ojo mientras masticaba su inseparable chicle de menta. «El doctor Mendoza específicamente te pidió para su caso. Dice que necesita tu... ¿Cómo lo llamó? Ah, sí, tu toque especial». El viento marino se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma a sal y eucaliptos. Estrella se detuvo frente a la habitación 307.
la suite más exclusiva de la clínica. Su mano se dirigió instintivamente al collar. ¿Estás bien? Clara la observó con preocupación. Se ha expuesto pálida. Es solo que... Estrella dudó, su voz apenas un susurro. Algo en su historia me resulta familiar. El accidente que mencionaste. ¿El de su esposa e hijo? Clara bajó la voz. Fue hace 5 años. Toda España habló de ello durante semanas. Antes de que Estrella pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre alto, de porte elegante y mirada perdida, apareció en el umbral. El aroma de Terre d'Hermès llenó el espacio entre ellos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los ojos verde grisáceos de Nicolás se encontraron con los ojos miel de Estrella. Había algo en esa mirada, una mezcla de dolor y resignación que ella conocía demasiado bien. Era la misma mirada que veía en el espejo cada mañana, el reflejo de un pasado que se niega a morir. «Buenos días, el señor Galván». La voz de Estrella sonó firme, profesional, aunque su corazón latía con fuerza. «Soy Estrella Vizcaíno, su enfermera asignada». Nicolás la observó en silencio, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Cuando finalmente habló, su voz sonó ronca, distante. «No necesito una enfermera, no necesito estar aquí. Todos necesitamos ayuda alguna vez, señor Galván». Estrella dio un paso adelante, sosteniendo su mirada. «Incluso aquellos que creen que están más allá de toda ayuda». Un trueno lejano retumbó en el horizonte, anunciando una tormenta. Estrella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las tormentas siempre le traían recuerdos que prefería mantener enterrados, junto con su verdadero apellido, y una historia que nadie, ni siquiera Clara, conocía. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, en ese preciso momento, un coche negro se detenía frente a la clínica. En su interior, Marcos del Olmo verificaba la hora en su reloj de bolsillo antiguo, mientras el aroma de The One for Men se mezclaba con el aire marino. Sus ojos oscuros se fijaron en la ventana del tercer piso, donde una figura femenina en azul se recortaba contra la luz del amanecer. «Al fin te encontré, Estrella», murmuró para sí mismo, guardando el reloj en su bolsillo. O debería decir, María Elena. La primera semana de Nicolás en la clínica transcurrió entre silencios y miradas perdidas. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era su única compañía constante, además de las visitas programadas de Estrella, quien había desarrollado una rutina casi ceremonial en su cuidado. Aquella mañana, mientras revisaba sus signos vitales, Estrella notó que el habitual aroma de Terre d'Hermès había sido reemplazado por el olor penetrante del alcohol. Sobre la mesa de noche, una botella de whisky a medio consumir delataba una noche de insomnio. «Las bebidas alcohólicas están prohibidas en la clínica, señor Galván». Su voz sonó firme pero comprensiva mientras retiraba la botella. «¿Prohibidas como los recuerdos?», Nicolás respondió con amarga ironía. «¿Como las pesadillas que no cesan?». Estrella se detuvo, sus dedos inconscientemente buscando el collar. El gesto no pasó desapercibido para Nicolás, quien por primera vez pareció verdaderamente interesado en algo más que su propio dolor. «Ese collar lo tocas cuando algo te perturba». Su observación la tomó por sorpresa. ¿Qué secretos guarda? Un silencio denso se instaló entre ambos. Por la ventana abierta, el aroma a eucalipto se mezclaba con la brisa marina. En el pasillo, los pasos apresurados de Clara se alejaban, llevándose consigo el eco de su risa contagiosa. «Todos tenemos secretos, señor Galván». Estrella comenzó a organizar los medicamentos del día. Algunos los guardamos en collares, otros en botellas de whisky. «Nicolás», la corrección vino en un susurro. «Si vas a ser testigo de mi descenso al infierno, al menos llámame por mi nombre». En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Clara entró apresuradamente. Su rostro usualmente alegre mostraba signos de preocupación. «Estrella, hay alguien preguntando por ti en recepción». Su voz temblaba ligeramente. «Un hombre. Dice que es un viejo amigo». El color abandonó el rostro de Estrella. Sus manos se crisparon alrededor del collar, y por un instante, Nicolás vio en sus ojos el mismo terror que él sentía cada vez que cerraba los suyos. ¿Dio su nombre? La pregunta salió como un susurro ahogado. «Marcos del Olmo». Clara pronunció el nombre con cautela, observando cómo su amiga se tambaleaba ligeramente. Nicolás, movido por un impulso que ni él mismo comprendió,
se levantó de la cama y se acercó a Estrella. Su presencia, aunque silenciosa, parecía ofrecerle un ancla en medio de la tormenta que se desataba en su interior. «No quiero verlo». La voz de Estrella recuperó algo de firmeza. «Dile que estoy ocupada, que...» «Ya se fue», interrumpió Clara, pero dejó esto. Extendió un sobre blanco con una única palabra escrita en caligrafía elegante: María Elena. El sobre cayó al suelo cuando las manos de Estrella comenzaron a temblar. Nicolás lo recogió, notando el aroma distintivo de The One for Men que emanaba del papel. «Ese no es mi nombre», murmuró Estrella, más para sí misma que para los demás. «Ya no. A veces», Nicolás habló suavemente, «los nombres que dejamos atrás nos persiguen como fantasmas». Sus miradas se encontraron y en ese momento algo cambió entre ellos. Era el reconocimiento mutuo de dos almas heridas, dos personas que habían intentado enterrar su pasado bajo nuevos nombres, nuevas vidas. Clara observaba la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad. Conocía a Estrella desde hace años, o al menos creía conocerla. Pero ahora, viendo el miedo en sus ojos y el nombre desconocido en el sobre, se preguntaba cuánto de su mejor amiga permanecía en las sombras. La tormenta que se había estado formando durante toda la mañana, finalmente estalló. Un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante las expresiones tensas de los tres presentes. El trueno que siguió pareció sacudir los cimientos mismos de la clínica, como un presagio de las revelaciones que estaban por venir. Nicolás, aún sosteniendo el sobre, lo ofreció a Estrella. «Los fantasmas no desaparecen ignorándolos. Créeme, lo sé mejor que nadie». Estrella tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. En lugar de eso, lo guardó en el bolsillo de su uniforme, junto con los secretos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. «Hay verdades que duelen más que las mentiras», susurró antes de salir apresuradamente de la habitación, dejando tras de sí el suave aroma de agua de Loewe y un silencio cargado de preguntas sin responder. La lluvia no había cesado en 3 días, convirtiendo los jardines de la clínica en un laberinto de charcos y senderos embarrados. Estrella permanecía sentada en la pequeña capilla abandonada del recinto, el único lugar donde se sentía segura desde la aparición de Marcos. El sobre continuaba sin abrir en su bolsillo, pesando como un secreto demasiado grande para confrontar. «Te encontré». La voz de Clara rompió el silencio. Su amiga se sentó a su lado, por una vez, sin su característico chicle. «Has estado evitando las habitaciones del 3er piso. Galván pregunta por ti». Estrella cerró los ojos. El sonido de la lluvia golpeando los vitrales creaba una melodía melancólica. «No puedo enfrentarlo, Clara». «No después de...» «¿Después de qué, Estrella?» Clara tomó su mano. «O debería decir María Elena, 11 años siendo mejores amigas y nunca me contaste». El silencio se volvió denso, solo interrumpido por truenos lejanos. Estrella tocó su collar, un gesto que ahora parecía más una súplica que un hábito. «Marcos no es solo un exnovio, ¿verdad?». Clara presionó suavemente. «Es el hombre que destruyó mi vida». La voz de Estrella salió como un susurro quebrado. «El día que escapé del orfanato no fue por aventura, fue por supervivencia». En ese momento, pasos pesados resonaron en el pasillo de la capilla. Nicolás apareció en la entrada, su figura alta recortada contra la luz gris del exterior. Se detuvo al verlas, como si hubiera interrumpido un momento sagrado. «Lo siento, yo...» Comenzó a retroceder, pero Estrella lo detuvo. «Quédate». Su voz sonaba diferente, más fuerte. Quizás es hora de que ambos escuchen la verdad». Nicolás se acercó lentamente, sentándose en un banco cercano. El aroma de Terre d'Hermès se mezcló con el incienso antiguo de la capilla, creando una atmósfera casi onírica. «Me llamo María Elena Ruiz». Estrella comenzó, sus dedos acariciando el collar. «Este collar perteneció a mi madre, la última cosa que me quedó de ella cuando murió en el orfanato de Lugo. Yo tenía 12 años». Clara ahogó un sollozo, pero Estrella continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Marcos era el hijo del director del orfanato. Tenía 24 años cuando yo tenía 17. Me prometió ayudarme a escapar, a comenzar una nueva vida, pero sus promesas...». Su voz se quebró. Sus promesas escondían algo más oscuro. Un relámpago iluminó la capilla, proyectando sombras danzantes a través de los vitrales. Nicolás se inclinó hacia adelante,
sus ojos verde grisáceos fijos en Estrella. «¿Qué descubriste?», preguntó suavemente. «Documentos, registros de adopciones ilegales, niños desaparecidos, dinero, tanto dinero». Estrella sacó el sobre de su bolsillo. «Por eso cambié mi nombre, por eso huí, pero ahora está aquí y temo que no sea coincidencia». Nicolás completó la frase, una sombra cruzando su rostro. Clara, que había permanecido inusualmente silenciosa, se levantó de repente. «El accidente de tu familia, Nicolás, ¿alguna vez se investigó a fondo?». El aire pareció congelarse. Nicolás palideció visiblemente mientras Estrella miraba el sobre en sus manos con renovado horror. «Los frenos fallaron», murmuró Nicolás. «Eso dijeron los investigadores. Un terrible accidente». «¿Cuándo?». La voz de Estrella temblaba. «Hace 5 años, en una carretera cerca de Lugo». Estrella terminó la frase, abriendo finalmente el sobre con manos temblorosas. Dentro había una única fotografía. Marcos, 5 años más joven, estrechando la mano de un empresario en lo que parecía una gala benéfica. El empresario era Nicolás Galván, y en el fondo, apenas visible, se podía ver a Ana, su difunta esposa, con una expresión de profunda preocupación. «Dios mío», susurró Clara, el color abandonando su rostro. La lluvia arreció afuera, golpeando los vitrales con furia renovada. En la capilla, 3 personas miraban una fotografía que conectaba sus pasados de una manera que ninguno hubiera imaginado posible. «Esto no es coincidencia», murmuró Nicolás, su voz cargada de una emoción que fluctuaba entre el dolor y la ira. «Él nos ha estado observando, a todos». La noche había caído sobre la clínica cuando Clara finalmente convenció a Estrella de abandonar la capilla. El aroma a sidra artesanal y pulpo a la gallega inundaba la pequeña taberna cerca del puerto donde se refugiaron, un lugar discreto donde Clara conocía al dueño. «Necesitas comer algo», insistió Clara, empujando un plato hacia su amiga. Su usual energía desbordante había sido reemplazada por una preocupación silenciosa. Estrella removía distraídamente su comida, el collar entre sus dedos como un rosario de recuerdos. «Debería estar en la clínica». «Nicolás, ¿estás seguro?», interrumpió Clara. «Rodrigo está de guardia esta noche. Le pedí que estuviera atento». El sonido de música flamenca se filtraba desde la cocina, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de vasos. Por un momento, casi parecía una noche normal. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?». Clara rompió el silencio, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo cantaba en aquel bar de Vigo, intentando ganar suficiente para la escuela de enfermería. Tú apareciste una noche, empapada por la lluvia, y me ofreciste tu sofá», completó Estrella, una pequeña sonrisa asomando a sus labios, «sin preguntas, sin condiciones, porque vi en tus ojos el mismo miedo que yo sentía cada noche». Clara tomó la mano de su amiga, el miedo a estar sola. En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de Rodrigo. «Galván no está en su habitación». Estrella se levantó de inmediato, pero Clara la detuvo. «Espera, hay algo más que necesitas saber». Dudó un momento antes de continuar. «Siempre supe que guardabas secretos, pero respetaba tu silencio porque yo también tenía los míos». El viento marino se colaba por las ventanas abiertas de la taberna, trayendo consigo el aroma salado de la costa. Clara sacó de su bolso un sobre arrugado. «Hace 5 años, cuando ocurrió el accidente de la familia Galván, yo trabajaba en el hospital de Lugo». Su voz temblaba. «Fui una de las enfermeras que atendió la emergencia. Ana, la esposa de Nicolás, me dijo algo antes de morir». Estrella contuvo el aliento. «¿Qué te dijo?». «Mencionó un nombre, Marcos del Olmo. Dijo que él sabía la verdad sobre los orfanatos». Clara abrió el sobre, revelando un antiguo recorte de periódico. «Intenté investigar, pero cada pista me llevaba a callejones sin salida, hasta que te conocí y comenzaste a trabajar en la clínica. Por eso insististe tanto en que tomara el puesto», susurró Estrella, la realización golpeándola como una ola. «Necesitaba protegerte. De alguna manera sabía que todo estaba conectado». Clara se secó una lágrima. «Pero nunca imaginé que Marcos regresaría». El sonido de la puerta de la taberna abriéndose las interrumpió. Nicolás estaba allí, su figura elegante desentonando con el ambiente rústico del lugar. Su mirada encontró la de Estrella inmediatamente. «Lo siento», dijo, acercándose,
Pero necesitaba encontrarte. Hay algo que debes ver. Sacó de su chaqueta un viejo reloj de bolsillo. El mismo tipo de reloj que Marcos siempre llevaba consigo. Era de mi esposa, explicó. Lo encontré entre sus cosas después del accidente. Dentro hay una inscripción. Abrió el reloj con cuidado. En la tapa interior, grabadas en letra diminuta, estaban las palabras «La verdad sobre Santa Isabel, M.R. Santa Isabel», murmuró Estrella, palideciendo, «el orfanato donde crecí y donde mi esposa realizaba trabajo voluntario», añadió Nicolás. «Un mes antes del accidente». El sonido de un mensaje entrante rompió la tensión. Era el teléfono de Estrella. Un número desconocido. «Los secretos tienen fecha de caducidad. María Elena». Como el amor de Antonio por Ana, como los frenos de su coche. ¿Quieres saber la verdad? Mañana, mediodía, en el faro abandonado. Ven sola. Clara y Nicolás leyeron el mensaje por encima del hombro de Estrella. El aroma de agua de Loewe se mezclaba ahora con el terre d'Hermès de Nicolás, creando una extraña intimidad en medio del peligro inminente. «No irás sola», declaró Nicolás, su voz firme por primera vez desde su llegada a la clínica. «No», respondió Estrella, guardando el teléfono. «Iremos los tres. Es hora de que los fantasmas del pasado enfrenten la luz». La mañana amaneció cubierta de niebla, el faro abandonado apenas visible en la distancia como un fantasma gris contra el cielo plomizo. Estrella, Nicolás y Clara permanecían en silencio dentro del coche de Clara, estacionado a una distancia prudente del punto de encuentro. «Ya 11:30», murmuró Clara, el aroma de su perfume flor de naranjo mezclándose con la tensión en el aire. Por primera vez, no mascaba chicle. «Todavía podemos dar marcha atrás». Nicolás ajustó el espejo retrovisor, su mirada encontrándose con la de Estrella en el asiento trasero. «La policía está en camino. Llegarán en 20 minutos». «Será demasiado tarde», respondió Estrella, sus dedos acariciando inconscientemente el collar. «Marcos nunca deja cabos sueltos». «Si no me ve llegar sola». «No». La voz de Nicolás sonó firme, autoritaria. «No te expondrás así». El viento marino azotaba el coche, trayendo consigo el aroma salado y el eco distante de las gaviotas. Estrella cerró los ojos, recordando otra mañana neblinosa, 11 años atrás, cuando había huido del orfanato bajo la protección de un amanecer similar. «Hay algo que deben saber», dijo finalmente, abriendo su bolso. Sacó un pequeño cuaderno desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Este diario perteneció a mi madre. Lo encontré la noche que escapé, oculto en la oficina del director». Clara contuvo el aliento. «¿El padre de Marcos?» «No exactamente». Estrella abrió el diario en una página marcada. Antonio del Olmo no era el padre biológico de Marcos, era su tío. «El verdadero padre de Marcos era mi suegro», interrumpió Nicolás, su rostro pálido bajo la luz gris del amanecer. «El padre de Ana». Por eso ella comenzó a investigar el orfanato. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un coche acercándose. A través de la niebla, pudieron distinguir un vehículo negro detenerse junto al faro. El aroma inconfundible de The One for Men llegó hasta ellos cuando Marcos descendió del vehículo. «Estás solo», murmuró Clara, observando a través de los binoculares. «Pero algo no está bien. Parece nervioso». Estrella tomó una decisión. Antes de que pudieran detenerla, abrió la puerta del coche y salió. El viento agitó su vestido bohemio, llevando consigo el suave aroma de agua de Loewe. «Estrella», la voz de Nicolás sonó desesperada. «Confía en mí», respondió ella sin voltearse. «Ya como yo confié en ti». Mientras caminaba hacia el faro, los recuerdos se arremolinaban en su mente. La sonrisa de su madre, el olor a desinfectante del orfanato, la primera vez que vio a Marcos, la noche que descubrió la verdad en aquellos documentos. María Elena. La voz de Marcos la recibió cuando llegó al faro. «¿O prefieres, Estrella? Siempre tuviste un don para reinventarte, como tú para destruir vidas, Marcos». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «¿Por qué, Ana? ¿Por qué su hijo?» Marcos sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ana descubrió demasiado. Como tu madre. La sangre llama a la sangre. ¿No crees? Ambas murieron protegiendo secretos que no les pertenecían». «Te equivocas». Estrella dio un paso adelante. «Mi madre no murió. Ella escapó y me dejó esto». Sacó el diario de su bolso.
Los ojos de Marcos se abrieron con sorpresa y miedo. Imposible. Yo la vi. ¿Morir? Una voz femenina surgió de entre la niebla. Los secretos tienen fecha de caducidad, Marcos. Como tus mentiras. Una mujer mayor emergió de las sombras del faro. Su cabello gris ondeaba con el viento, pero sus ojos eran idénticos a los de Estrella. Mamá, susurró Estrella, las lágrimas nublando su visión. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Marcos retrocedió, su mano buscando algo en su chaqueta. Nicolás y Clara emergieron de la niebla, flanqueando a Estrella. Se acabó, Marcos, dijo Nicolás, su voz cargada de una autoridad que no había mostrado en años. Los documentos, las adopciones ilegales, el accidente, todo. La niebla comenzó a disiparse, revelando varios coches de policía acercándose. En medio del caos que siguió, mientras Marcos era esposado y los agentes tomaban declaraciones, Estrella permaneció inmóvil, sosteniendo la mano de su madre, el collar entre ellas como un puente entre el pasado y el presente. La sala de interrogatorios de la comisaría de Lugo olía a café rancio y desinfectante. Nicolás observaba a través del cristal mientras Marcos, despojado de su elegancia habitual, confesaba años de crímenes ante los investigadores. El aroma de The One for Men ahora parecía una máscara grotesca sobre el sudor del miedo. Tu esposa comenzó a sospechar cuando encontró los documentos de adopción, declaraba Marcos, su voz desprovista de la arrogancia anterior. El padre de Ana, mi padre biológico, había estado desviando fondos del orfanato durante años. Cuando ella amenazó con exponer todo, Nicolás cerró los ojos, sus puños apretados hasta que los nudillos se tornaron blancos. El recuerdo del aroma a jazmín de Ana, de la risa cristalina de Lucas, se mezclaba con el dolor renovado de la verdad. En otra habitación de la comisaría, Estrella escuchaba atentamente mientras su madre, Carmen Ruiz, relataba los años de su supuesta muerte. Cuando descubrí los documentos falsos, las adopciones ilegales, supe que mi vida corría peligro, explicaba Carmen, sus ojos idénticos a los de su hija, brillando con lágrimas contenidas. Antonio del Olmo, el tío de Marcos, intentó silenciarme, pero logré escapar, dejándote el collar como promesa de que volvería. ¿Por qué no me llevaste contigo? La pregunta que había atormentado a Estrella durante años finalmente encontró voz. Porque sabía que te buscarían. Carmen tomó las manos de su hija. En el orfanato estabas a salvo. Eras solo una niña más. Si hubieras desaparecido conmigo, Clara, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a la ventana. La lluvia había comenzado a caer nuevamente sobre Lugo, como si el cielo mismo quisiera limpiar años de secretos y dolor. Los registros del hospital, murmuró Clara, más para sí misma que para las demás. La noche del accidente de Ana y Lucas, alguien alteró los informes de la autopsia. Marcos, la voz de Nicolás sonó desde la puerta. Nadie lo había oído entrar. Acababa de confesarlo todo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Un agente entró con una caja de evidencias, documentos antiguos, fotografías y un reloj de bolsillo idéntico al que Ana había dejado atrás. Los encontraron en su apartamento, explicó el agente. Junto con esto, sobre la mesa colocó una fotografía. En ella, una joven Carmen Ruiz sostenía en brazos a una bebé Estrella. Detrás de ella, Ana, años antes de conocer a Nicolás, sonreía a la cámara. Ambas mujeres llevaban el mismo collar que ahora pendía del cuello de Estrella. Éramos mejores amigas, reveló Carmen, tocando la fotografía con dedos temblorosos. Ana y yo trabajábamos juntas en el orfanato. Ella fue quien me ayudó a escapar, quien mantuvo viva la investigación todos esos años, hasta que le costó la vida, completó Nicolás, su voz quebrándose. Estrella se levantó acercándose a él. El aroma de agua de Lowe se mezcló con Terre d'Hermès cuando tomó su mano. Ana no murió en vano, susurró. Su verdad, la verdad de mi madre. Ahora todo sale a la luz. ¿Y ahora qué? La pregunta de Clara flotó en el aire cargada de incertidumbre. Ahora Faten, respondió Carmen. Comenzamos a sanar, todos nosotros. La lluvia arreció afuera, pero dentro de aquella habitación algo comenzaba a cambiar. El peso de los secretos se transformaba lentamente en la ligereza de la verdad compartida. Nicolás, sin soltar la mano de Estrella, sintió por primera vez en 5 años que podía respirar completamente.
Ana siempre decía que el amor verdadero no solo sana, murmuró mirando a Estrella, también transforma. En ese momento, el collar en el cuello de Estrella brilló bajo la luz fluorescente de la comisaría, como una promesa de que, a veces, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Un mes había pasado desde las confesiones en la comisaría. La clínica Costa Atlántica resplandecía bajo el sol otoñal, sus jardines salpicados de hojas doradas. Nicolás, de pie junto a la ventana de su habitación, observaba el mar mientras ajustaba el nudo de su corbata. Ya no era el mismo hombre que había llegado allí en medio de una crisis. ¿Listo para el alta? La voz de Clara lo sorprendió. Se había acostumbrado a su presencia alegre, a su energía contagiosa, que ahora volvía a manifestarse en el constante masticar de chicle y su ropa colorida. «Casi», respondió, girándose. «¿Dónde está?» «En la capilla». Clara sonrió, un brillo de complicidad en sus ojos. «Con su madre». El aroma familiar de Terre d'Hermès acompañó a Nicolás mientras caminaba por los pasillos de la clínica. Cada rincón guardaba memorias de los últimos meses, conversaciones susurradas, miradas compartidas, secretos revelados. En la capilla, Estrella y Carmen estaban sentadas en el mismo banco donde todo había comenzado a desenredarse. El sol atravesaba los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre ellas. «Los documentos del orfanato serán fundamentales en el juicio», explicaba Carmen, sosteniendo una carpeta. «Marcos se enfrentará a muchos años de prisión, y Antonio del Olmo también», añadió Estrella, su mano inconscientemente buscando el collar. El aroma de agua de Loewe flotaba suavemente en el aire. Nicolás se detuvo en la entrada, no queriendo interrumpir el momento. Pero Estrella, como si pudiera sentir su presencia, levantó la mirada. «¿Llegas temprano?», sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Nicolás latiera más fuerte. «El juez firmó los documentos esta mañana», respondió él, acercándose. «Todo el dinero desviado del orfanato será devuelto. Y hay más». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Carmen. Dentro había documentos legales con el membrete de Hoteles Galván. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen, leyendo los papeles. «La antigua propiedad del orfanato», explicó Nicolás. «La compré. Quiero convertirla en un centro de apoyo para niños y adolescentes, un lugar de sanación, no de secretos». Estrella se levantó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Nicolás, y quiero que tú lo dirijas», continuó mirando a Carmen. «Nadie mejor que tú para transformar ese lugar de dolor en uno de esperanza». «Lo sabía». La voz exuberante de Clara resonó en la capilla. Había estado espiando desde la puerta. Por eso tantas reuniones secretas con el abogado. Carmen se levantó, abrazando a Nicolás con fuerza. «Ana estaría orgullosa», susurró. «Tan orgullosa». «Hay algo más». Nicolás se separó suavemente, volviéndose hacia Estrella. «El director de la clínica me ofreció un puesto en la junta directiva. Me quedaré en Galicia». El silencio que siguió estaba cargado de promesas no dichas. Clara, por una vez, contuvo su entusiasmo, aunque su sonrisa amenazaba con iluminar toda la capilla. «¿Te quedarás?». La voz de Estrella temblaba ligeramente. «Si tú quieres», respondió Nicolás, acercándose. «He aprendido que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino esté lleno de dolor, como una tormenta que limpia el cielo», murmuró Estrella, recordando su antiguo miedo a las tormentas. «Ya no temo a los recuerdos», continuó Nicolás, tomando sus manos. «Ana y Lucas siempre serán parte de mí, pero ahora sé que es posible honrar el pasado mientras se abraza el futuro». Clara fingió una tos discreta. «Creo que deberíamos darles un momento», sugirió guiñando un ojo mientras arrastraba suavemente a Carmen hacia la salida. En la capilla, el sol continuaba pintando el aire de colores a través de los vitrales. Estrella y Nicolás permanecieron de pie, sus manos entrelazadas, sus aromas mezclándose como sus destinos. «¿Sabes por qué mantuve este collar todos estos años?», preguntó Estrella, tocando el objeto que había sido testigo de toda su historia. «¿Por qué?». «Porque me recordaba que incluso las cosas rotas pueden ser hermosas, como los azulejos que pinto, como los corazones que sanan». Nicolás levantó una mano para acariciar su mejilla. «Como nosotros». Y allí, en la capilla donde habían compartido sus primeras verdades, sus labios se encontraron en un beso
que sabía a redención, a nuevo comienzo, a promesa cumplida. La antigua mansión del orfanato Santa Isabel se alzaba imponente bajo el cielo primaveral de Lugo. Los andamios y el ruido de la construcción habían reemplazado el silencio opresivo de antaño. Carmen supervisaba las obras del nuevo centro, su cabello gris recogido en un moño elegante, mientras consultaba los planos con los arquitectos. «¿Segura que quieres mantener la capilla?», preguntó Clara, observando el edificio anexo con expresión dudosa. Llevaba un vestido floreado que contrastaba alegremente con el ambiente de construcción, y su característico aroma a flor de naranjo se mezclaba con el olor a pintura fresca. «Fue idea de Estrella», respondió Carmen, sonriendo. «Dice que algunos lugares merecen una segunda oportunidad». En ese momento, un coche se detuvo frente a la propiedad. Nicolás descendió del vehículo, su figura elegante destacando entre el polvo de la construcción. El aroma de Terre d'Hermès anunció su presencia antes que sus pasos. El juez firmó los últimos documentos. Anunció acercándose a Carmen. «El centro será completamente autónomo, con fondos garantizados por la Fundación Galván Ruiz». Clara soltó un grito de alegría que hizo que varios trabajadores se voltearan. «¡Por fin! ¿Dónde está Estrella? Necesita escuchar esto». «En el jardín trasero», respondió Carmen, donde solía estar el antiguo rosal. Nicolás se dirigió hacia allí, atravesando pasillos en renovación. Cada paso revelaba la transformación del lugar. Las paredes grises ahora lucían colores cálidos, las ventanas antes cerradas dejaban entrar la luz, y el aire pesado de secretos había sido reemplazado por la promesa de nuevo comienzo. Encontró a Estrella arrodillada junto a un pequeño rosal, sus manos hundidas en la tierra húmeda. El aroma de agua de Loewe se mezclaba con el perfume de las primeras rosas. «Este rosal», dijo ella sin voltearse, sintiendo su presencia, «era el único lugar donde me sentía segura cuando era niña. Las monjas lo arrancaron el día que escapé». Nicolás se arrodilló a su lado, sin importarle que su traje se manchara de tierra. «Y ahora lo replanto», respondió, sus ojos brillando con determinación. «Por cada niño que necesite un lugar seguro donde crecer». Sus miradas se encontraron, y en ellas había un entendimiento profundo que iba más allá de las palabras. El collar en el cuello de Estrella brillaba bajo el sol de la tarde. «El centro abrirá en 2 meses», comentó Nicolás, ayudándola a levantarse, justo después de... «¿Después de qué?», interrumpió Clara, apareciendo repentinamente con una sonrisa traviesa. «De la boda, quizás». Estrella se sonrojó, pero no soltó la mano de Nicolás. «Clara, ¿qué? Todo el mundo lo sabe. Los he visto mirando la capilla con ojos soñadores». Clara sacó un chicle de su bolsillo. «Además, ya encargué mi vestido de dama de honor». «Siempre un paso adelante, ¿no?», rió Carmen, uniéndose al grupo. Nicolás apretó suavemente la mano de Estrella. De hecho, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Pensaba esperar hasta la cena, pero... El jadeo colectivo de Clara y Carmen se mezcló con el canto de los pájaros y el sonido distante de la construcción. Estrella contempló la delicada sortija de oro blanco con una pequeña constelación de diamantes, idéntica al tatuaje en su muñeca. «Dicen que las estrellas más brillantes nacen de la oscuridad más profunda», murmuró Nicolás, su voz cargada de emoción. «Tú me devolviste la luz cuando pensé que todo estaba perdido». «¿Me harías el honor?» «Sí», interrumpió Estrella, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «1000 veces sí». Clara aplaudió emocionada mientras Carmen abrazaba a la pareja. El sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, y por un momento, el antiguo orfanato pareció brillar con una luz nueva, como si hasta las piedras celebraran el triunfo del amor sobre el dolor. «Ana estaría feliz», susurró Carmen a Nicolás mientras observaban a Clara y Estrella discutir animadamente sobre planes de boda. Ella siempre creyó en los nuevos comienzos. Nicolás asintió, su corazón lleno de una paz que no había sentido en años. El pasado no pesaba menos, pero ahora había aprendido a llevarlo con gratitud, como parte de un camino que lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. La antigua capilla del orfanato Santa Isabel resplandecía bajo la luz que se filtraba a través de los vitrales restaurados. Las rosas blancas y los eucaliptos decoraban cada rincón, mientras el aroma entremezclado de flores frescas y recuerdos llenaba el aire. Era el día de la boda.
y también la inauguración oficial del Centro de Apoyo Infantil Galván Ruiz. Clara, resplandeciente en su vestido color coral, daba los últimos toques al velo de Estrella en una de las habitaciones renovadas del centro. El perfume flor de naranjo se mezclaba con el agua de Lowe, creando una fragancia única que recordaba a nuevos comienzos. ¿Quién iba a decir?, reflexionó Clara, ajustando el collar que ahora lucía un pequeño dije adicional junto al original, que aquella noche lluviosa en Vigo nos traería hasta aquí. Estrella se miró en el espejo. Su vestido bohemio de seda fluida capturaba perfectamente su esencia y el tatuaje de constelación en su muñeca hacía juego con los delicados bordados de su velo. A veces, respondió, los finales más hermosos se escriben con las tintas del dolor. En otra habitación, Nicolás ajustaba su corbata mientras Carmen entraba con una pequeña caja antigua. Ana guardaba esto, dijo, abriéndola para revelar un prendedor de plata con forma de estrella. Siempre decía que era para un día especial. Los ojos de Nicolás se humedecieron mientras Carmen prendía el objeto en su solapa. El aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con el aire marino que entraba por la ventana. La ceremonia comenzó al atardecer. Los invitados, entre ellos muchos niños del nuevo centro, llenaban la capilla renovada. Cuando las puertas se abrieron y Estrella apareció del brazo de su madre, el sol poniente atravesó los vitrales, creando un espectáculo de luces que pareció bendecir el momento. Hoy no solo celebramos un amor, comenzó el sacerdote, sino también el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la verdad sobre el engaño, de la esperanza sobre el dolor. Nicolás y Estrella intercambiaron votos que hablaban de segundas oportunidades y amores que transforman. Clara, entre lágrimas y sonrisas, sostenía el ramo mientras recordaba cada momento que había llevado a este día. El amor verdadero, dijo Nicolás en sus votos, no es solo encontrar a alguien que te complete, sino alguien que te ayude a sanar, a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo. El amor, respondió Estrella, es como las estrellas, brilla más fuerte en la oscuridad y nos guía hacia casa cuando estamos perdidos. Después de la ceremonia, la celebración se trasladó a los jardines del centro. Las luces tenues iluminaban el rosal replantado, ahora florecido y fuerte. Carmen dio un discurso que hizo llorar hasta a los más estoicos. Este lugar, dijo, que una vez guardó tantos secretos oscuros, ahora será testigo de historias de esperanza y sanación, como la historia de mi hija y Nicolás, que nos recuerda que el amor no solo cura, sino que también redime. Clara sorprendió a todos anunciando que abriría una cafetería cultural en la planta baja del centro, un espacio donde los niños podrían expresarse a través del arte y la música. Mientras los invitados bailaban y celebraban, Nicolás y Estrella se escabulleron hacia el antiguo faro, ahora restaurado, donde su historia había dado un giro decisivo. ¿Recuerdas aquel día?, preguntó Estrella, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo estrellado. Cada momento, respondió Nicolás, abrazándola por detrás. Fue aquí donde finalmente dejé de existir y volví a vivir. Un suave viento marino jugaba con el velo de Estrella, mientras el collar brillaba bajo la luz de la luna. En la distancia, las luces del centro resplandecían como un faro de esperanza para todos aquellos que necesitaran un nuevo comienzo. Ana solía decir, murmuró Nicolás, que todos vivimos bajo el mismo cielo, aunque veamos diferentes estrellas. Y ahora todas nuestras estrellas se han alineado, completó Estrella, girándose para mirarlo. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesa cumplida, a futuro, a destino. El aroma de sus perfumes se entrelazaba como sus vidas, mientras la música de la celebración flotaba en la distancia. En el centro, Clara levantó su copa hacia el faro, donde podía distinguir las siluetas de los novios recortadas contra el cielo nocturno. Carmen se unió a ella, ambas testigos silenciosas de un amor que había transformado no solo dos vidas, sino todo un lugar y su historia. Bajo aquel cielo estrellado, todas las piezas finalmente encontraban su lugar. Los fantasmas del pasado habían dado paso a los sueños del futuro, y el dolor se había transformado en la más bella de las historias de amor, porque a veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de tormentas, y los corazones más rotos son los que aprenden a amar con más fuerza, como el rosal que volvió a florecer, como el faro que volvió a brillar,
como dos almas que encontraron en su dolor compartido el camino hacia la más profunda de las sanaciones. 5 años después, el Centro de Apoyo Infantil Galván Ruiz bullía de actividad en su 5º aniversario. Los pasillos que una vez albergaron secretos oscuros ahora resonaban con risas infantiles y música proveniente de la cafetería cultural de Clara, el Rincón del Sol, donde los niños aprendían a tocar instrumentos y expresar sus emociones a través del arte. Carmen, con algunas canas más pero la misma energía incansable, supervisaba un nuevo proyecto de expansión. El centro se había convertido en un modelo a nivel nacional y pronto abrirían una segunda sede en Sevilla. En el jardín, junto al rosal que ahora se había convertido en una pérgola cubierta de flores, Estrella observaba a una pequeña niña de 3 años que jugaba con un collar similar al suyo. Ana Lucía Galván Ruiz tenía los ojos verde grisáceos de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. «¡Tía Clara!», gritó la pequeña al ver llegar a su madrina, quien inmediatamente la alzó en brazos, su característico aroma a flor de naranjo mezclándose con el aire marino. «¿Lista para tu primera clase de cajón flamenco?», preguntó Clara, guiñando un ojo. Nicolás apareció desde su oficina, donde los últimos informes mostraban que la fundación había ayudado a más de 1000 niños en los últimos 5 años. El aroma de Terre d'Hermès anunció su llegada antes que sus pasos. «Comenzando las lecciones sin mí», sonrió abrazando a Estrella por detrás mientras observaban a su hija correr hacia la cafetería con Clara. En la pared de la entrada, una placa brillaba bajo el sol de la tarde, porque todos vivimos bajo el mismo cielo, compartiendo las mismas estrellas, y debajo, en letras más pequeñas, en memoria de Ana y Lucas Galván, cuya luz nos guió hacia este nuevo amanecer. Marcos cumpliría cadena perpetua y Antonio del Olmo había fallecido en prisión el año anterior. Pero sus acciones, irónicamente, habían dado lugar a algo hermoso, un espacio de sanación y esperanza para quienes más lo necesitaban. «A veces pienso», murmuró Estrella tocando su collar, ahora complementado con un dije adicional por cada año de matrimonio, que todo tenía que suceder exactamente así. Nicolás asintió, comprendiendo. El dolor no había desaparecido completamente, nunca lo haría, pero había evolucionado en algo precioso y útil, como las cicatrices que cuentan historias de supervivencia. En la distancia, el faro seguía vigilando la costa, su luz atravesando la bruma del atardecer. Y bajo el mismo cielo que había presenciado tanto dolor y tanta alegría, una nueva generación de estrellas comenzaba a brillar, recordando al mundo que incluso en la noche más oscura, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Fin. Como Estrella y Nicolás descubrieron, a veces necesitamos enfrentar nuestros mayores miedos para encontrar nuestro verdadero propósito. ¿Qué miedo enfrentarías hoy si supieras que eso podría transformar no solo tu vida, sino también la vida de otras personas? ¿Cuál sería tu orfanato para transformar en centro de esperanza? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.